Yo descubrí hace ya mucho tiempo que para hacer por Cuba, uno de los mejores lugares era la iglesia. ¿Qué valor tiene la fe que profesamos, que vivimos en nuestra vida cotidiana, diaria? Hay una raíz independentista, patriótica, que está presente y eso yo creo que es una de las cosas que más nos identifica. Yo soy una especie de testigo especial porque vengo de otra denominación. Tengo mucho orgullo de nuestra iglesia porque es una iglesia que nos enseña a pensar. Ser presbiteriana cubana quiere decir mujer libre. He sido una mujer libre. Es una oportunidad de vivir. Vamos al monte o al mar. Dios habla allí. Más allá, siempre en marcha con el sol, bajo el cielo ardiente o la lluvia, forjaremos sueños de bien. Libres y fuertes y en paz, formaremos un haz que nadie podrá rendir ni forzar. Listos, en marcha a aspirar en los campos la esencia de la libertad, prontos a alzar en la cumbre los cantos fervientes de eterna amistad. Oh, corazones ardientes, mostrad un ejemplo de fuerza y virtud. Vivamos en mente y cuerpo en toda plenitud. Que vida es soñar, es compartir, es explorar. Cuando hablamos de la vocación ecuménica de nuestra iglesia hoy, tenemos que remontarnos a hace 130 años, con lo que un prominente pastor, historiador de nuestra iglesia, Rafael Cepeda, le llamaba los misioneros patriotas. Tenemos que situarnos en la última década del siglo XIX. En el campo religioso había una casi hegemonía absoluta de la Iglesia Católica Romana. Ya en esta última década comienzan a producirse algunos contactos de cubanos, algunos de ellos cubanos de la diáspora, con iglesias no católicas, fundamentalmente en México, en Estados Unidos. En este contexto tenemos que situar a Evaristo Collazo, que fue la figura fundacional del presbiterianismo cubano. Esta primera obra se establece en La Habana, en su propio hogar, en la calle Manrique, y ya cuando la obra empezaba a regularizarse, él se dirigió por carta a la Iglesia Presbiteriana del Sur de los Estados Unidos, solicitando su apoyo. En el año 1890, específicamente el 4 de junio, llegó a Cuba el reverendo Anthony Gravy, que fue el primer contacto directo con la Iglesia Presbiteriana del Sur. A petición de la congregación de La Habana, Gravy toma una decisión y es la de ordenar a Evaristo Collazo. Se está produciendo el 26 de junio de 1890 la primera ordenación de un pastor cubano al estilo presbiteriano. Y la Iglesia ha asumido esa fecha como la fecha de inicio oficial del presbiterianismo en Cuba. El ambiente que se vivía en el país era un ambiente abiertamente insurreccional. Bueno, todos sabemos que en el año 1895 estalla la Segunda Gran Guerra de Independencia. Collazo se unió al Ejército Libertador junto con otros misioneros
patriotas forman esa pléyade de fundadores de las distintas denominaciones evangélicas protestantes cubanas que tuvieron un gran arraigo y una gran presencia en el movimiento de liberación de Cuba. Todos estos misioneros patriotas tenían en común su lucha por la soberanía, la liberación de Cuba frente al colonialismo. Tenían en común también su deseo por el desarrollo social de nuestro país, pero también tenían en común el espíritu y el compromiso ecuménico. Siguiendo esa trayectoria, fuimos también miembros fundadores del Concilio Cubano de Iglesias Evangélicas en el año 1941 y en el año 1946, 5 años después, fundando este seminario evangélico de teología, precisamente como un interés de formar los nuevos pastores y pastoras y teólogos y teólogas desde el punto de vista ecuménico. Una buena formación. Yo creo que esa es característica de nuestra iglesia también. Y una buena formación pedagógica, pero también sociológica, bíblica, teológica. Antes de la revolución se hacían escuelas, después de la revolución entonces hacíamos equipos de trabajo que viajábamos alrededor de toda la isla para llevar esa formación a las congregaciones locales, a los pueblos. Yo venía de un hogar muy pobre, de manera que empecé en el Colegio Presbiteriano de la Progresiva a los 4 años de edad. Fui becada con la ayuda de mi madre, que ayudaba en las tareas, otras tareas allí para pagar nuestra beca. Y terminé mis estudios en el año 56 en el Colegio de la Progresiva, mis estudios de bachiller en letras, y fui declarada como alumna con méritos junto con un mártir de la Revolución, junto con el mártir de la Escuela de Comercio, que fue también un presbiteriano muy valioso. Eran centros de instrucción patriótica, donde se le enseñaba a la gente una conciencia de patria, un sentimiento de nación. En nuestros templos, generalmente, está presente en el área del presbiterio, o sea, en el área focal del templo, la presencia siempre de la bandera cubana y de la bandera cristiana. Hay un hecho importante y fue la presencia de una misionera norteamericana que se quedó a vivir con nosotros, Lois Croyler. Y uno de los grandes aportes que ella hizo al interior de la iglesia fue tratar de que la cultura cubana penetrara dentro de la iglesia. Danos esa paz que anhelan todos los pueblos. Danos esa paz que Cristo nos prometió. Te pedimos hoy que inundes toda la tierra con tu santa paz. En el año 1967 se forma la Iglesia Presbiteriana Reformada de Cuba como una iglesia autónoma, se independiza de la Iglesia de Estados Unidos. Ellos fueron facilitaron mucho el proceso de la autonomía.
Yo creo que había conciencia de la necesidad de dejar a los cubanos y a las cubanas tener su propia iglesia, una iglesia que no tuviera dependencia de ningún tipo, sobre todo orgánica, de la iglesia de los Estados Unidos. Ahí nos enfocamos entonces a nuestras relaciones ecuménicas en Europa, ¿no? Ahí fue donde nos hicimos miembros del Consejo Mundial de Iglesias, 1968, de lo que se llamaba en aquel tiempo la Alianza Mundial de Iglesias Reformadas. Nuestra iglesia se llamaba Iglesia Presbiteriana solamente en Cuba. En este hecho de reformado, teníamos que ver con forma de gobierno y una teología, una creencia en una soberanía de Dios que tiene que ver con todo el ámbito, que no hay nada que esté fuera de esa mano de Dios que con nosotros está. Y entonces por ese hecho fue que cuando se hizo la Iglesia Nacional, se incluyó el nombre de Iglesia Presbiteriana y Reformada. Y me ordenaron el mismo año, y eso es muy significativo, en que la Iglesia Presbiteriana cubana adquirió su liberación del Sínodo de New Jersey en Estados Unidos y se convirtió en iglesia cubana auténtica. Ha sido todo un proceso de acompañamiento solidario por parte de nuestras iglesias hermanas frente a una iglesia que fue creciendo en revolución con un fuerte ateísmo del Estado, pero que sin embargo, por otro lado, era una iglesia que se mantenía fiel a sus principios, a su testimonio. Desde el principio de la autonomía en 1967 hemos desarrollado relaciones muy respetuosas, muy solidarias, tanto ellos con nosotros como nosotros con ellos. Siempre han estado alertas a la posibilidad de servir como puente, de servir como vínculo, de servir como voz de las iglesias cubanas en los Estados Unidos. Y cada vez que nosotros hemos pedido algún posicionamiento solidario en relación con el bloqueo, ellos han estado presentes. Dios hoy nos llama al momento nuevo, a caminar junto con su pueblo. Es hora de transformar lo que no da más, y solo y aislado ninguno es capaz. Por eso ven, entra en la rueda con todos también. Tú eres muy importante, ven. Al principio del trabajo de la iglesia en Cuba en general, las iglesias perdieron muchos miembros y perdieron muchos pastores. El 70% del pastorado de nuestra iglesia abandonó el país. El 80% de las personas que se graduaron de este seminario en los años 50 del siglo pasado se fueron del país. Y el 30% de los pastores y de la pastora, porque había una sola pastora en ese momento de nuestra iglesia, que permanecieron aquí, lo hicieron con un tremendo sacrificio, realmente. Pasaron mucha necesidad. Pero yo quiero resaltar ahí el papel que jugaron las mujeres de nuestra iglesia, el laicado en general. Lo que te quiero decir con esto es que la iglesia que somos nosotros hoy se debe en gran medida a esa generación de hermanos y hermanas fieles, tanto del 30% del pastorado que permaneció aquí, como de ese grupo de mujeres que hacían muchos talentos, ¿no? Tejían, bordaban, inventaban muchas cosas precisamente para poder sostener a la iglesia, sostener a sus pastores. Como cubano hemos tenido momentos muy difíciles. Todo cubano lo ha tenido. Yo diría que como pastor también he tenido momentos difíciles, momentos de incomprensión, incomprendido por parte de la comunidad de fe, de la iglesia misma. Porque cuando todos los pastores abandonaban el país,
la pregunta que se hacían muchas personas en la iglesia era, ¿y este por qué se quedó aquí? Pero también la misma pregunta surgía en el contexto del barrio. ¿Y si todos se han ido, y este por qué se ha quedado aquí? Este es un infiltrado aquí. Yo creo que los que estaban conmigo pudieron escuchar y conocer la voz del pastor para seguirme. Pero también la sociedad en la cual me estaba desenvolviendo comenzaron a ver que yo no era un ajeno, que no era un extraño, que era parte de esa sociedad. Y yo creo que eso fue una de las cosas que me ayudó a entender mejor la fe, a entender mi cubanía, la razón de ser, por qué estar aquí, por qué vivir de esta manera y por qué tener esta esperanza tan grande de que un mundo mejor viene siempre por delante. Me ofrecieron trabajo cuando salí de la Convención Bautista de Cuba Oriental, 3 iglesias diferentes, pero la iglesia con la cual yo tenía más afinidad teológica y amistades, colegas, era nuestra iglesia presbiteriana. Y siempre me llamó la atención el ambiente de tolerancia, de libertad de pensamiento, que yo creo que en nuestra iglesia no hay herejes. Las iglesias reformadas tienen 5 referentes teológicos que son los llamados las solas. Dice solo Jesucristo, el Salvador, solo las Escrituras como autoridad, solo por la gracia de Dios, solo por la fe y solo a Dios la gloria. Son los 5 referentes teológicos, no solo de las iglesias reformadas, sino las iglesias que pertenecen a la historia de la Reforma. El otro referente teológico importante es el sacerdocio universal de los creyentes. Es decir, para las iglesias reformadas y para el pensamiento reformado no existe diferencia entre los creyentes. La diferencia es solo la misión que Dios te ha dado, o sea, lo que te ha encomendado, pero no hay estratos. La otra, que no se habla mucho de ella, es la relación entre el contexto y las escrituras. Es decir, todo análisis que se haga tiene que partir de las escrituras. Cuando viene la revolución, indiscutiblemente esos principios ayudaron a la iglesia a comprometerse con el proceso revolucionario, con los cambios en la sociedad cubana de aquel tiempo y determinó también todo el quehacer teológico. Tendríamos que mencionar, por supuesto, 2 nombres, un poco que sería una síntesis apretada, ¿no? Rafael Cepeda y Sergio Arce. Y lo que él llamó la teología en revolución, es decir, tratar de hacer teología a partir de la realidad contextual de la revolución cubana. Cuando hablamos de soberanía de Dios en nuestros términos teológicos, estamos hablando de que no le podemos poner una agenda a Dios. Tenemos que entender que su proyecto es liberador, que su proyecto es de salvación, que su proyecto es de libertad para los seres humanos y para todo lo creado. En ese plan liberador de Dios y en esa plenitud de vida a la que aspiramos como seres humanos está que todos vayamos hacia ese final. Que nadie se quede atrás. Ven, Espíritu de Dios, y de tu amor enciende la llama. Ven, Espíritu de amor, ven, Espíritu de Dios. 1977 fue un momento en el cual la iglesia cubana, en sentido general, estaba experimentando transformaciones que de alguna manera nos dejaron un poco sin esa actualización que necesitábamos. Y
un poco teológicamente pensar cómo íbamos a lidiar con el hecho de estar viviendo en una sociedad atea, declarada abiertamente atea, por un lado, y sin embargo una sociedad que estaba haciendo lo que los evangelios decían que los seres humanos deberían hacer. Se comenzó ese proceso, se hizo y se declaró en 1977 esta confesión, que es muy cubana en el sentido que responde al contexto que estábamos viviendo como cristianos. Pero en realidad respondía al contexto que estábamos viviendo y utilizó mucho del lenguaje que nosotros encontramos en el materialismo dialéctico, en el materialismo histórico como filosofía, para aplicarlo a la historia y leer con ojos teológicos, con ojos de la fe, la realidad, y responder y entonces darle forma a la misión de la Iglesia para esos tiempos. Ven, Espíritu de Dios, y de tu amor enciende la llama. Ven, Espíritu de amor, ven, Espíritu de Dios. La iglesia de Varadero fue resultado de un trabajo de unos cuantos años en el que mi mamá estuvo muy involucrada. En medio de ese proceso, ella falleció. Y el consistorio local decidió que iban a erigir el templo y le iban a poner su nombre. Muchas veces esos sueños se ven limitados por los recursos financieros, no teníamos ni un kilo. Y yo recuerdo que en la casa donde comenzábamos los cultos, donde se hacían los cultos antes de tener el templo, que era la casa de ahí mismo de la calle 34, en la entrada de la casa teníamos un dibujo de lo que iba a ser el proyecto de la iglesia y teníamos un sobrecito chiquitico, muy chiquitico, y le decíamos a 4 o 5 viejitas, que era lo que había en la iglesia de Varadero en aquel tiempo, le decíamos, ponga su ofrenda aquí para la construcción del templo. Y nosotros mirábamos ese sobre y decíamos, vamos a ser viejos todos y no se va a poder lograr hacer ese templo. Era el primer templo que se construía después de la Revolución. De manera que tenía que ser un templo que mostrara también que valía la pena dar permiso para construir templos, porque iban a tener un espíritu de cubanía que a lo mejor no lo tienen los templos anteriores, porque son templos hechos cuando éramos parte de la Iglesia de los Estados Unidos. Como las cañas en la lluvia encuentran toda hermosura. Yo entré a la iglesia presbiteriana muy tarde. Digo tarde porque ya era de joven, había terminado la universidad y tenía antes otras tradiciones, ¿no? Pero la iglesia presbiteriana me impactó por 3 cosas, 3 elementos, así que me dije, este es el lugar donde quiero vivir mi fe. Primero, la manera de leer la Biblia, la manera de entender la relación con Dios. Lo otro es la relación con las otras iglesias, lo que llamamos ecumenismo. O sea, es una iglesia que en cualquier lugar, en cualquier pueblo, en el más pequeño, tiene relaciones con todas las iglesias que hay, denominaciones que hay en el lugar. Y lo otro tiene que ver con una peculiaridad de los presbiterianos y es ese ambiente que se crea en las congregaciones, en las comunidades, muy familiar. La predicación como un elemento fundamental dentro de la tradición de la Iglesia Presbiteriana Reformada en Cuba es central y es crucial en nuestra liturgia, y es ese momento y esa oportunidad que tiene el pueblo de Dios de escuchar el mensaje de Dios, un mensaje en donde los sucesos y los relatos bíblicos se convierten y se hacen parte de nuestras vidas cotidianas y de nuestros contextos, y en donde a la vez el contexto que vivimos y los tiempos en que vivimos también interpelan esos relatos bíblicos. Nosotros somos una iglesia abierta, de sacramentos abiertos también. Recibimos a personas bautizadas de otras familias confesionales y no bautizamos de nuevo. La comunión también es una comunión abierta. Toda persona bautizada tiene espacio en la congregación para eso. De manera que el liderazgo se concibe solamente como un llamado.
nos interesa una forma de gobierno que sea de carácter, vamos a decir, colectivo, comunitario. Y cuando salimos a vivir, llevamos lo que recibimos en la comunidad cuando estamos orando. Y entonces allí llevamos también nuestra religiosidad popular de una manera muy simbólica, con la alegría de vivir la vida cristiana. Y yo creo que ese es un aporte que se une también a la alegría con que vive el cubano. Es la alegría de vivir y que podemos mirar hacia adelante y caminar sin tantas preocupaciones y problemas como lo tenemos todo a diario. Caminar y descubrir el reto de crecer, compartir en este tiempo difícil y feliz, cómo andar sin la certeza del credo de ayer y saber que hay cosas nuevas que fundar. Los jóvenes dentro de la iglesia somos una parte fundamental y que también somos un complemento y reafirmamos precisamente ese principio de la iglesia que es reformada y que siempre está reformándose. Los jóvenes siempre estamos aportando la crítica constructiva, las maneras diferentes de pensarnos el ser iglesia, de ser más pertinentes, de pensar precisamente quiénes somos, qué debemos hacer, cómo debemos vivir la fe en estos tiempos. La justicia es un valor del reino, o sea, no hay reino de Dios si la justicia no prevalece. Y la justicia tiene que ver con lo justo para cada persona y para la creación toda. Y lo otro es ir a aquellas personas en la sociedad que más lo necesitan. Y no tiene solo que ver con carencias o pobreza material, tiene que ver también con grupos de personas que dentro de la sociedad son excluidas, no son tenidas en cuenta o no tienen el espacio de justicia que deben de tener. La diaconía se conoce como el servicio de la iglesia. Es la forma en que la iglesia trata de hacerse viva en la comunidad. La Iglesia Presbiteriana Reformada en Cuba desarrolla proyectos diaconales, proyectos enfocados sobre todo en la alimentación de personas ancianas, alimentación de las personas más vulnerables, también en el lavado de las ropas, en la enseñanza y la instrucción, a proyectos de trabajo con manualidades, proyectos artísticos, o sea, teniendo en cuenta los dones que los niños, las personas que se involucren en estos proyectos puedan también enriquecerse ellos, pero también cómo poder ponerlos al servicio de las comunidades, de la iglesia, pero también de las comunidades donde está enclavada la comunidad de fe. Creemos en ti, oh Padre, Santo, eterno y poderoso, pues sabemos cuán hermoso es tu amor incomparable. Como dice la canción, qué bueno es tener fe en las cosas pequeñas que a veces ni se ven, porque llegar ahí, a donde las personas esperan a que lleguemos, vale más que a veces lo que llevamos, sino vivir con ellos, vivir su testimonio de vida y compartirlo con ellos es más grande que lo que nosotros podamos servirles a ellos. Entonces, en un contexto rural, en un contexto de un pueblo pequeño con necesidades en todos los sentidos, el testimonio de la iglesia no puede ser te doy para que estés, sino estoy para dar lo que necesites. Es completamente diferente. Casi todos los líderes de la iglesia presbiteriana, tanto a nivel local como a nivel nacional, siempre están comprometidos con la sociedad.
Porque es que tú no puedes ser cristiano si no estás comprometido con tu contexto, con lo tuyo, con lo que tú estás viviendo. De manera que eso lo vemos a través de todas, no solamente en las personas de altura, de líderes, sino en las sencillas personas de las iglesias locales, que son los que hoy están distribuyendo paquetes y panes, los que están sirviendo con agua. Son ellos hoy los que nos dicen, eso es lo que tenemos que hacer en medio de una pandemia. Porque eso me recuerda siempre el ministerio de Jesús de Nazaret, que fue un ministerio de la calle, de andar en la calle, de ver quién era pobre, de ver quién estaba necesitado, de ver a quién podía darle sanación. Y hoy cuando vemos a todos esos médicos hoy sanando, decimos, bueno, eso lo aprendimos nosotros desde el ministerio de Jesús de Nazaret también. El fin último de la labor de la iglesia es la plenitud de vida para todas las personas. Los seres humanos somos muy complicados a la hora de entender qué cosa es la plenitud de la vida, pero yo creo que es muy sencillo, es vivirla en amor y en relación justa entre los seres humanos, unos con los otros, las unas con los otros, y también en relación justa con la naturaleza y con el resto de lo creado. Yo le creo que la iglesia me ayuda a ser una mejor cubana porque Dios viene a través de varias personas y se dirige a mí y me enseña, por ejemplo, las maestras, otros niños, y me enseña la humildad, la paz y todo eso que es fundamental para ser una buena cubana. Me ha ayudado a sentir que la iglesia no es una institución cerrada en cuatro paredes. Nosotros no somos iglesias como en otros lugares que van la familia toda, ¿no? Pero nos constituimos familia. Y esa familia camina, busca alternativas, trata de ayudar a otras personas, discute, tiene conflictos, lo supera y continúa. Y la Cuba que nosotros tenemos hoy necesita que el espacio pequeño, el comunitario, sea eso. La iglesia es caminar y llegar allí donde la gente está esperando que nosotros lleguemos. El que todos los días esa capacidad de la escucha pueda crecer, precisamente porque tengo la oportunidad como pastora de escuchar y de acompañar, de aprender y de vivir junto a muchas personas de mi comunidad sus propias vidas, es algo que se ha convertido en una pasión para mí. Con una sola palabra, la inclusión, que no excluimos a nadie. Eso es lo más grande que tiene la iglesia. Tengo el privilegio también de haber sido la primera mujer moderadora de la iglesia hace unos cuantos años ya. Y ese momento también fue un momento muy hermoso porque no era yo, eran todas las mujeres de la historia de la iglesia presbiteriana estaban allí conmigo. La iglesia para mí es todo. O sea, es el comienzo de la vida para mí. Fue el encuentro con Jesús en la iglesia presbiteriana. El sentido de mi vida yo lo encontré ahí. O sea, saber lo que quiero ser, quién soy y cómo lo quiero hacer, lo encontré en la iglesia. Y eso es algo para siempre, ¿no? Y esto nos da un sentido, yo diría que de una amplitud más grande. Nos quita viseras. No es solo mirar por un lado, ahora tenemos la posibilidad de mirar para donde querramos. Y está guiando a la iglesia a que se abra cada vez más y para que pueda vivir en un mundo donde la justicia sea lo primero y donde el amor vaya de mano de la justicia. Yo creo que el sueño no es muy complicado, el sueño es una iglesia que siga siendo iglesia y que cada vez se parezca más a su pueblo. En todas sus cosas lindas, en todas sus cosas buenas, en todo ese espíritu, en toda esa valentía, en toda esa solidaridad que caracteriza a nuestra nación y a su gente.
cada vez más alegre. Eso, una iglesia que se parezca cada día más al pueblo cubano. Caminar y descubrir el reto de crecer, compartir en este tiempo difícil y feliz, cómo andar sin la certeza del credo de ayer y saber que hay cosas nuevas que fundar. Preguntas y razones que siempre vienen y van, alientan nuestros sueños, nos hacen caminar, y así nos descubrimos siendo mañana y ayer, presente que nos invita a crecer. Caminar y descubrir el reto de crecer, compartir en este tiempo difícil y feliz, cómo andar sin la certeza del credo de ayer y saber que hay cosas nuevas que fundar. Preguntas y razones que siempre vienen y van, alientan nuestros sueños, nos hacen caminar, y así nos descubrimos siendo mañana y ayer, presente que nos invita a crecer, presente que nos invita a crecer.